Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos y amigos que nos están visitando de otras iglesias. Estamos nuevamente acá en otra clase de escuela dominical, eh, día 31 de julio del 2022, y vamos a continuar el estudio que comenzamos la semana pasada respecto del Apocalipsis. Apocalipsis, el Señor reina. Eh, Bueno, estamos comenzando este nuevo curso, esta es la segunda clase y primero que todo me gustaría agradecerle los comentarios que recibí en la semana, varias dudas también. Gracias porque hay gente que está viendo esta clase de escuela dominical, se está edificando a través de los medios digitales que provee la iglesia, así que eso nos tiene muy contentos y nos tiene contentos y con ganas de seguir aprendiendo para seguir enseñándolo a usted también y que pueda ser edificado de la misma forma. Vamos a continuar nuevamente con este maravilloso libro que está lleno de mitos, lleno de cosas extrañas en el mundo, de comentarios, pensamientos vagos por ahí también, y que tiene mucha resistencia también en el mundo secular. Este libro genera un poco de resquemor, un poco de miedo también, inclusive para el pueblo cristiano. Así que le invito a que hoy sigamos esta segunda clase de este libro y que podamos aprender y establecer bases para nuestro estudio. Establecer bases y fundamentos. ¿Ok? Hoy día comenzamos con la clase de Daniel, el fundamento de los eventos por venir. Bien. Y esta es la agenda de hoy. Pero antes me gustaría hacer una aclaración. La semana pasada cuando comenzamos el libro, o la clase mejor dicho, yo mencioné que el Apocalipsis era todo tribulación, y la verdad me estaba refiriendo al contexto de que el libro en su contexto trata de la tribulación. No quiere decir que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 hable de tribulación, porque los primeros tres capítulos habla de a las iglesias y todavía no comienza la tribulación. Entonces, eh, ¿cuál era la idea de ese comentario? Es que el bosquejo del libro, eh, el- lo que trata el libro mayormente es de la tribulación. En su aplicación histórica, la tribulación comienza a partir del capítulo 4, ¿ok? Desde la adoración celestial. Pero en su aplicación doctrinal, como lo vimos la semana pasada, la aplicación doctrinal o profética, como usted mejor le llame, trata de la historia futura después del arrebatamiento de la iglesia. Y eso es la tribulación. ¿Ok? Entonces, dicho eso, eh, comenzamos. ¿Cuál es la agenda de hoy? Y no tan solo de hoy, sino de la próxima semana. Y no lo sé si es que será una subsiguiente también. Porque es bastante material, hermanos. Pero antes de eso, le pido que me acompañe a orar para que el Señor nos abra el entendimiento, nuestros ojos espirituales y quedemos como una masa que se pueda transformar, que el Señor la pueda transformar y que podamos aprender de mejor manera. Así que le invito a que ore conmigo. Dios mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por estar nuevamente acá estudiando tu palabra, Señor, en la clase de escuela dominical. Gracias porque nos dan los medios digitales o de cualquier forma, Señor, para poder aprender tu palabra, Señor, enseñarla, Padre Santo, con claridad. Ayúdanos a eso, Padre Santo, a los maestros, ayúdanos a ser claros, a estudiar mucho más de lo que estamos haciendo hoy, Padre Santo, para poder entregar enseñanza limpia, sana doctrina, Señor, y no pensamientos nuestros, Señor. Para quienes están aprendiendo, Señor, te pido que también abras sus ojos espirituales, Padre Santo, y que le ayudes a comprender este maravilloso libro del Apocalipsis, Padre Santo. Te pido todas estas cosas y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Entonces, esta es la agenda que vamos a estar viendo esta semana y la próxima. La profecía de las 70 semanas. La naturaleza de la iglesia pasará por la tribulación o no.
ese es de gran debate, inclusive, hermanos, en el mundo cristiano, la naturaleza de la tribulación, ¿cómo será la tribulación? La naturaleza de los gentiles. ¿Qué hay de las otras naciones? El bosquejo de los tiempos de los gentiles, que está basado en Daniel 2, y el tiempo del fin, que está basado en Daniel 12. ¿Ok? Entonces, como la mayoría del Apocalipsis, ya lo dijimos al comienzo, trata de la tribulación, entonces debemos tomarnos un tiempo para establecer una base y poner un buen fundamento de conocimiento acerca de este periodo. ¿Y qué relación tiene con nosotros la iglesia? Nosotros los salvados por Jesucristo somos la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la tribulación? Esa es la primera pregunta que nosotros nos vamos a responder ahora. Pero antes de eso, antes de ir de lleno al Apocalipsis, es necesario establecer este fundamento de conocimiento de la profecía de las 70 semanas que está en Daniel 9. El libro de Daniel es un libro rico en profecía, en tiempos futuros, el tiempo del fin, el tiempo de los gentiles, las 70 semanas. Hay mucho que puede decirnos el libro del Daniel respecto a profecía dura, como se dice. ¿Ok? Entonces, tenemos que estudiar este capítulo de Daniel 9 para entender muchas cosas de la tribulación. Dios advierte un tiempo, es cierto que dentro del Antiguo Testamento, Dios advierte por un tiempo de angustia, un tiempo de desolación, como la tribulación, lo advierte en Éxodo, en Deuteronomio y en algunos otros pasajes. Lo advierte debido al pacto que hay. Hay un pacto mosaico que se hace con la nación de Israel, entre Dios y Moisés y el pueblo de Israel, donde en este pacto, si se cumple, hay un resultado, pero si no se cumple, hay otro resultado. Desolación, angustia, etc. Entonces, de una u otra forma, el Señor viene advirtiendo este tiempo de la tribulación desde el Pentateuco. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con Daniel 9? Que en Daniel 9 se nos da detalle de cuándo va a ser este tiempo. ¿Ok? Dicho sea de paso, el pacto de Moisés es un pacto condicional que dependía de una condicionante. Y el pueblo de Israel no cumplió esa condición, por lo tanto, se invalida el pacto y Israel cae en este tiempo de tribulación, o va a caer. Y cae en desgracia, por decirlo de alguna manera, en la cautividad y otras cosas, y posteriormente en la tribulación. Entonces, ¿qué vamos a ver en este Daniel 9? Vamos a ver para quién es la tribulación, cuándo es la tribulación y dónde, etcétera. Vamos a tratar de resolver algunas dudas de ese tipo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a contestar estas tres preguntas. Como les decía, ¿pasará por la tribulación o no la iglesia? ¿Cómo será la tribulación? ¿Y qué hay de las otras naciones? ¿Ok? Así que le invito a que me acompañe a Daniel 9 para que ya comencemos el primer punto de esta clase que dice la profecía de las 70 semanas, Daniel 9. Vamos allá a Daniel 9, lo vamos a leer completo para que tenga un rico contexto y tenga una base de lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Lea conmigo entonces. Si no le gusta mi voz, puede ponerle silencio y puede leer usted sin ningún problema. Oremos. Perdón, leamos. Daniel 9. En el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado
Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, o nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por nuestra maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que dice
Daniel 9 dice mucho, tiene harta información. Entonces, ya vamos a pasar a hablar en detalle de lo que dice Daniel 9, pero antes es necesario hablar de lo siguiente. La naturaleza de la iglesia, ese es el punto que vamos a ver ahora. ¿Pasará por la tribulación o no? Yo les decía al comienzo que este tema da para mucho. Hay muchas corrientes donde dicen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, otras que no, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a desmenuzar esto, vamos a estudiar Daniel 9 y vamos a llegar a la conclusión de que la iglesia no pasará por la tribulación. ¿Ok? Así que le pido que usted, que ya ingresó a esta clase, que ya está viendo atentamente esta clase, eh, esté hasta que termine la clase, para que pueda ver todos los detalles que dicen que la iglesia no estará en la tribulación. Así que usted puede estar muy tranquilo que el Señor le va a sacar antes de la tribulación, si es que usted es un salvado. Bien, el propósito de la tribulación es principalmente para reconciliar a Israel con su marido, con Jehová, y preparar otra vez para recibir a su Mesías. Usted ya sabe, en el tiempo de los evangelios, antes de que el Señor Jesucristo naciera, eh, había alguien preparando la venida de ese Mesías, Juan el Bautista, ¿ok? Y en la tribulación también se va a hacer lo mismo. El Señor, en uno de los propósitos de esta tribulación, es también para preparar al pueblo de Israel para la venida nuevamente del Mesías. Pero este Mesías, Jesucristo, va a venir en otra faceta, no como lo hizo en el tiempo de los evangelios. ¿Ok? Entonces, el principal propósito de la tribulación es reconciliar a Israel con su marido Jehová. ¿Ok? Y acá tenemos a las tres tipos de personas que existen. Usted sabe, Israel, por un lado, la iglesia, y por otro lado, los gentiles. Israel es el pueblo de Dios, la iglesia son los salvados que no son judíos. Pueden haber judíos también, o del pueblo de Israel, que son salvados, también pertenecen a la iglesia. Pero este es otro grupo de personas. Y por último tenemos a los gentiles, que no son ni judíos, ni israelitas, ni salvados. Por lo tanto, se les denomina gentiles. La Biblia habla de estos tres grupos de personas. Y la pregunta es, ¿qué pasa con estos tres grupos de personas? Ok, la tribulación es un tiempo 100% para tratar con Israel, específicamente por su pecado. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel acá? Está pidiendo, está haciendo una oración muy, muy potente, muy de confesión de pecado. Hay varias, esta oración de Daniel tiene varias similitudes, por ejemplo, con Edras, cuando Edras también ora por el pecado de su pueblo. Se parecen mucho esas dos oraciones, y es de confesión no solamente personal. Daniel no está confesando pecado personal solamente, sino que está intercediendo por su pueblo. Hemos pecado, hemos hecho esto contra la ley de Moisés, está hablando contra ese pacto, está pidiendo perdón por haber incumplido el pacto de Dios con Moisés, porque siempre está hablando de que no hicieron lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces, esta oración es de confesión por su pueblo. ¿Ok? Bien, entonces, la tribulación es un tiempo 100% para tratar con Israel, específicamente por su pecado de rebeldía y de idolatría. Bien, la iglesia. Daniel 9 nos ayuda a entender que la iglesia no estará al comenzar la tribulación. Ya vamos a ver por qué. Y los gentiles, Dios tiene otro propósito para el resto de las naciones durante la tribulación. Se puede decir que es como daño colateral lo que le va a pasar a las naciones. Si bien la tribulación es un tiempo para tratar con el judío principalmente, porque todos los acontecimientos, todo lo que pasa en la tribulación, después lo vamos a ver en Apocalipsis, tiene que ver con los judíos,
va a haber gente que estará en la tribulación, que serán los gentiles, que también les llega el daño de alguna manera, el daño o las cosas que van a suceder en la tribulación. ¿Ok? Pero Dios también tiene un propósito para esas naciones, que también es un castigo, eh, pero no principalmente para tratar con ellos durante la tribulación. ¿Ok? Es algo así, como les decía, un daño colateral. Bien, entonces, ahora nos vamos a meter en los detalles de Daniel 9. Yo sé que a usted le llamó la atención algunas cosas. Es súper largo el capítulo. No da para, bueno, sí da para estudiarlo todo, pero es la idea nuestra que usted también meta su nariz en la Biblia y pueda estudiar en detalle también. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, detalles de Daniel 9. Daniel 9, versículo 2. Leámoslo nuevamente. Dice: En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué dice acá? Miré atentamente en los libros, dice Daniel, los años que habló Jeremías, tiempo pasado. Acuérdense que Daniel está en un cautiverio acá, todavía está en un cautiverio. Y Daniel, leyendo en los libros, como dice el versículo 2, se dio cuenta lo que habló Jeremías, que las desolaciones de Jerusalén, que estaba pasando Daniel en ese tiempo, durarían 70 años. Por lo tanto, hasta este punto, donde está Daniel leyendo al profeta Jeremías, se da cuenta que estos 70 años están casi por terminar, o terminando. ¿Ok? Y es por eso que comienza esta oración. Dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, se da cuenta de que están acabando estos 70 años de los cuales profetizó Jeremías que iban a estar en cautiverio, e inmediatamente Daniel se pone a orar, a confesar y a pedir perdón al Señor, en un ruego con cilicio, ceniza y ayuno, como dice el versículo 3 al final. ¿Bien? Entonces, solamente ese versículo nos debería ir a entender por qué Daniel está en cautiverio, o por qué Daniel está buscando en oración al Señor y con ruego, con cilicio, con ceniza y en ayuno, y por qué hubo un tiempo de 70 años donde Jerusalén estuvo en desolación, en continua desolación. Eso es lo que está leyendo Daniel acá. Entonces, tenemos el gran detalle de que Daniel nombra al profeta Jeremías, los años que habló Jeremías. Entonces, yo le invito a que vayamos a confirmar de qué se tratan estos 70 años. Bien, acuérdese que estamos viendo los detalles de Daniel 9. Acompáñeme a Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Bueno, el título dice, de partida dice 70 años de desolación. Que acá viene la profecía de Jeremías. Leamos el versículo 1. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bien, la tribu de, el reino de Judá está hablando acá. No está hablando del reino de Israel, que va a venir una desolación. Versículo 11 de Jeremías 25 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Ahí está lo que probablemente estaba leyendo Daniel. Que Jeremías nombra estos 70 años en varias partes de su
del libro de Jeremías, de las profecías de Jeremías, pero principalmente acá está el comienzo. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Ok? Daniel estaba al final de estos 70 años, ya había pasado por bastante, eh, y Daniel está buscando dirección para los próximos, para lo que va a acontecer después de estos 70 años. ¿Y por qué estaban en desolación estos 70 años? Acompáñenme a verlo en Segundo de Crónicas, el libro Segundo de Crónicas. Recuérdese que es Segundo de Crónicas, igual que Segundo de Reyes, porque son libros, no son epístolas. Segundo de Crónicas 36-21. Dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, ¿qué pasó durante esos 70 años? El pueblo de Judá, el reino de Judá, estuvo en cautiverio en Babilonia. Bien, y es por eso que Daniel está en esa escena. Ya, estuvo con Nabucodonosor en el imperio de Babilonia, y Daniel alcanzó a estar en la transición del imperio babilónico al imperio de los medos y persas. Por eso está con Darío. Entonces, por eso se dice, se entiende que está terminando ya estos 70 años. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un detalle. Eso es lo que estaba leyendo Daniel, eso es lo que entendió Daniel, y a partir de eso, Daniel, después de su oración, recibe la profecía de las 70 semanas. Bien, ¿qué pasa desde el versículo? Volvamos a Daniel 9. Desde los versículos 3 al versículo 19, tenemos una oración de confesión de Daniel. Y esto es muy interesante entenderlo, porque recuérdese que queremos contestar la pregunta de ¿la iglesia pasará por la tribulación o no? Y estos detalles son muy importantes a la hora de entender esta profecía de las 70 semanas. Dentro del versículo 3 al 19, como les decía, está la oración de confesión de Daniel. ¿Y por quién ora? Por su pueblo, Israel, fíjese, su santa ciudad, y bueno, detrás de la cámara dice, sobre tu ciudad y tu pueblo. Solamente hasta el versículo 18, Daniel habla en primera persona, diciendo mi pueblo, mi ciudad, hablando en primera persona. Pero en el versículo 19, fíjese las palabras de Daniel. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Está como compungido Daniel orando. Y fíjese lo que dice al final, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí, hermanos, en este pic de la oración, lo que hace Daniel es endosar el problema que tiene Israel, y ya no habla de mi pueblo, mi ciudad, sino que habla de tu ciudad, a Dios le está hablando, y sobre tu pueblo. De cierta manera le saca en cara de que es el pueblo de Dios, es la ciudad de Dios, donde se invoca el nombre de Dios, quienes están sufriendo. ¿Ok? Entonces es súper específico que esto es judío. Bien. Y el versículo 20, inmediatamente, dice, bueno, leámoslo, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Dice, confesando el pecado de mi pueblo, Israel, por el monte santo de mi Dios. Sigue dándonos detalles de que solamente es un tema de judío. ¿Ok? Sigamos con los detalles. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice el varón Gabriel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y por qué le dice eso, hermanos y amigos? Porque se respeta el contexto de lo que está pidiendo Daniel. Daniel está hablando por su pueblo y por su santa ciudad, que al final dice que es el pueblo de Dios y la ciudad de Dios, y ahora se le está contestando que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Contexto judío. ¿Okay? Y se está respetando el contexto del capítulo 9 de alguna manera. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Sí? Hasta el Mesías príncipe. Mesías también contexto judío, ellos estaban esperando un Mesías. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Dice, se quitará la vida al Mesías nuevamente. Y versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Cosas también muy judías, que pertenecen al culto del pueblo de Israel. Bien, entonces acá tenemos algunos detalles de esta profecía, que el centro de esta profecía, el contexto de la profecía es 100% judío. Por todos los detalles que acabamos de ver acá, Jerusalén, Mesías, ofrenda, tu pueblo, tu santa ciudad, tu ciudad, le dice Daniel a Dios en la oración, tu pueblo. Entonces, todos estos son detalles de contexto judío. Bien, solamente judío, no. Acá no se habla de la iglesia, hermano. La iglesia hasta este punto es un misterio, todavía no existe. La iglesia recién aparece en Hechos, ¿ok? Y era un misterio, incluso para el pueblo de Israel. Era un misterio, ¿ok? Por lo tanto, acá no aparece la iglesia. Si usted busque, no había nada, ninguna referencia, ninguna palabra, ninguna referencia, nada a la iglesia, porque la iglesia hasta acá no existe. La iglesia era un misterio. Y la iglesia aparece en Hechos recién. Bien, entonces, el punto de acá. La tribulación es primeramente judía. Y por si queda alguna duda de esto, hermanos, acá tenemos muchas referencias que dicen, que tratan, que hablan, que profetizan que la tribulación es para tratar con el judío. Es primeramente judía. Acompáñeme a Deuteronomio 4:30. Yo le decía cuando comenzamos que si bien esta profecía se entrega con detalles en Daniel 9, se dice cuándo, se dice qué va a pasar, se da detalle de lo que va a acontecer, que finalmente termina sucediendo en Apocalipsis, que ahí uno puede ver lo que va a suceder.
Pero el Señor, Dios advirtió a su pueblo Israel, le advirtió de muchas maneras si es que se incumplía este pacto. Les anunció, les profetizó de que se venía un tiempo de angustia, que hasta ese momento no se llamaba tribulación, que después ya Daniel lo confirma con fecha, con eventos que van a suceder, y lo confirma. Pero, ¿qué le quiero decir? Que esto venía de mucho atrás, de mucho más atrás, no solamente en Daniel. Deuteronomio 4:30 dice: Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Fíjese el título, para resumir, el título nos da luces de lo que se está leyendo en el capítulo o en el texto. Hay una advertencia contra la idolatría. Y una de esas advertencias era que el pueblo de Israel, sí o sí, si es que era idólatra, iba a pasar por angustias. Y bueno, la historia nos muestra, la historia judía y de Israel, nos muestra que ellos durante toda la historia eh, han estado en tiempos de angustia. La cautividad, en algunas guerras, eh, la historia nos muestra, la historia reciente nos muestra que también durante la época de la Alemania nazi también pasaron tiempos de angustia, y finalmente en la tribulación van a pasar otro tiempo de angustia. Y el Señor les advierte, les viene advirtiendo al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo de este tiempo que va a pasar. Ya les dije, le pasó en guerras, le pasó en la cautividad, tanto al reino de Judá, o sea, el reino de los judíos con Nabucodonosor, como el reino de Israel con, con los asirios, también se fueron en cautividad. Por lo tanto, está advirtiendo acá el Señor que va a pasar este tiempo de angustia. Bien, por eso la tribulación tiene que ver solamente con los judíos, hermano, porque es un trato, es parte del pacto que el judío violó constantemente con Dios, este pacto condicional. ¿Ok? Ezequiel 20:37, para no quedarme pegado ahí. Ezequiel 20:37. Dice, 36, vamos del 36 mejor. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. En los vínculos del pacto. 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. Como les decía, ese pacto tenía bendiciones y maldiciones. En Deuteronomio habla de las consecuencias de la desobediencia. Dentro de las consecuencias de las desobediencias, está la tribulación. Dentro de ese pacto. No tribulación con nombre, pero sí lo que le va a acontecer al pueblo de Israel, de acuerdo a su rebeldía y su idolatría. ¿Ok? Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tu pueblo, los hijos de tu pueblo. Un tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, sigue hablando de tu pueblo. Este tiempo acá, el que se está relatando en el capítulo 12, tiene que ver con la tribulación.
Después lo vamos a estudiar en detalle, pero eh, es un contexto y las definiciones son bien claras para el pueblo de Israel. Tu pueblo, los hijos de tu pueblo, tiempo de angustia, y que finalmente, como dice al final, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Usted sabe que al final de la tribulación, con la segunda venida de Jesucristo, ya cambia el panorama. Se liberta a Israel, se libera, y ocurren otras cosas ahí. Y de alguna forma eh, se renueva este Israel. Otra vez entran en un voto eh, entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué le quiero decir? Sin meterme en lo... Estoy tentado en meterme en el otro, pero continuamos acá. La tribulación es 100% judía, 100% para tratar con los judíos, hermanos. ¿Ok? Zacarías 13. Zacarías 13, del 8 al 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y el pueblo dirá, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es lo que acontece al final de la tribulación, cuando este pueblo de Israel es rescatado de ese periodo de tribulación, con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hay mucho antecedente, hermano, mucha profecía, mucho texto que nos hablan de que la tribulación es para tratar con el judío, para tratar específicamente con el judío. ¿Ok? Porque se ven varios detalles. Por ejemplo, pueblo de Daniel habla la Biblia, la venida del falso Mesías, porque el pueblo de Israel, los judíos estaban esperando un Mesías, la huida en sábado, el templo, el lugar santo, ciudad de Jerusalén. Detrás de mi pantalla dice señales en el cielo, van a ocurrir cosas en el cielo. Acuérdense que para el judío son las señales, no para los gentiles. Entonces se habla de 12 tribus, los 144.000 sellados que aparecen en el Apocalipsis tienen un contexto judío. 12, 12, 12, está en todos lados el 12. El santuario se habla también en estas profecías del Antiguo Testamento. El sacrificio, la ofrenda y una decena de detalles más en los cuales podemos ver que este tiempo va a ser para judíos. ¿Ok? Acompáñenme de Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, del 1 al 6. Habló Moisés a los hijos de las tribus de los hijos, perdón, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, perdón, estoy en números 30. Nadie me dijo nada. Bueno, difícil que me digan algo si estamos detrás de una pantalla. Deuteronomio 30 del 1 al 6. Fíjese. Condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, cualquiera de las dos, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta es una profecía también de lo que va a pasar al finalizar la tribulación. El versículo 1 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, en este caso la maldición de todo lo que va a pasar en la tribulación, al final el Señor de todas maneras va a rescatar a este pueblo, a su pueblo. ¿Ok? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Ok? Pero tiene que pasar por la maldición el pueblo de Israel. Porque desobedeció el pacto, invalidó el pacto y de alguna manera tiene que recibir este castigo. ¿Ok? Y bueno, también veamos Jeremías 30, del 8 al 10. Jeremías capítulo 30, del 8 al 10. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. También acá hay una reseña, si bien está hablando de la vuelta de los cautivos, hay un guiño o es una profecía de lo que va a suceder al finalizar la tribulación. Después de que Dios trate con su pueblo, después de que Dios haya tratado con su pueblo durante esta semana o 7 años de tribulación, hermanos. ¿Ok? Sigamos. Además, y acá para ir terminando, además, o sea, si usted aún tiene la duda de que la iglesia si pasará o no por la tribulación, además tenemos esto. En la Biblia se mencionan dos esposas importantes. La primera esposa es la esposa de Jehová, el Padre, y la segunda esposa es la de Jesucristo, el Hijo. Al entender la diferencia de ambas, de estas dos esposas, podemos ver que una pasará por la tribulación y la otra no pasará por la tribulación. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya vimos bastante, estuvimos casi 40 minutos hablando de por qué la tribulación, o vimos la evidencia de por qué la tribulación es solamente para judíos. Bueno, sigamos con esto de las dos esposas. Cristo es el novio de la iglesia. Vamos a Efesios 5, del 23 al 33. Dice, maridos, no, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se integró a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y le cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ok? Cristo es el novio de la iglesia.
todavía es el novio en este tiempo. Va a haber un tiempo donde Cristo y la iglesia se van a casar. ¿Ok? Segunda Corintios 11, 2. Pero hasta hoy, hasta el tiempo de lo que escribió Pablo acá, en Efesios, la iglesia es la novia de Cristo. Segunda Corintios 11, 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. ¿Ok? Cristo es el novio de la iglesia, que en el futuro van a ser marido y mujer. Cristo con la iglesia. Bien, Jehová, diferente, Jehová es el marido de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos intercambiaron votos en el pasado. Vamos a Éxodo 19 del 5 al 8. Por si usted me dice, oh, no, ¿cómo puede ser esto? Bueno, Éxodo 19 del 5 al 8. En el monte Sinaí. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hicieron un pacto. Jehová ofreció cosas en este pacto y el pueblo de Israel aceptó esas condiciones. Como dice ahí, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Intercambiaron votos. Isaías, bueno, este tema es amplio, no solamente sale en Éxodo 19, pero solamente para muestra un botón. Isaías 54:5. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque tu marido es tu hacedor. Está hablando acá a judíos. Está hablando del pacto cuando intercambiaron votos entre Jehová y el pueblo de Israel. Acá le dice marido. Tu marido es tu hacedor. Y Jeremías 3:14, para ir ya terminando. 3:14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Porque yo soy vuestro esposo, le dice al pueblo de Israel. Bien, entonces, Cristo es el novio de la iglesia, por ahora, y Jehová es el marido de la nación de Israel. Entonces tenemos dos esposas. La iglesia, que en el futuro será la esposa de Jesucristo, y tenemos a Israel, que es la esposa de Jehová. Por adulterio espiritual, Jehová se divorció de su esposa, Israel. Esto lo vemos en Jeremías 3, del 6 al 8. Estamos ahí mismo. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Adulterio espiritual, hermanos. Adorar a otros dioses, dejar de lado el pacto que tenía con
con Jehová, Israel y Judá, como dice ahí. Por lo tanto hay un adulterio espiritual. Y el capítulo 31-32 de Jeremías, capítulo 31, versículo 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron mi pacto, por lo tanto, Jehová se divorció de su esposa Israel. Y aquí en rojo, por esto, por este motivo, por este adulterio espiritual, la tribulación, vale decir, la 70ª semana de la profecía de Daniel 9 que comenzamos estudiando, que la vamos a ver la siguiente semana con mayor detalle. La tribulación, esa 70ª semana o la semana 70, es principalmente para castigar a Israel y restaurarla como la esposa de Jehová. Es para tratar con ella, castigarla y poder restaurarla como esposa de Jehová. Porque en ese tiempo, después de la segunda venida, nuevamente van a intercambiar votos entre Jehová y la esposa, Israel. ¿Ok? Pero eso sucederá al término de la tribulación en la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo restaure nuevamente espiritualmente a esta esposa Israel. Bien, esto se ve claramente en la profecía de Oseas. Invito a que me acompañe a Oseas capítulo 2. Daniel, Oseas capítulo 2, versículos del 6 al 7. Dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Bueno, acá en cierta manera es una profecía de lo que está viviendo Oseas con su mujer. Oseas tenía una esposa infiel. Si usted al leer el libro de Oseas, bueno, ahí se va a dar cuenta. Pero esta porción está haciendo la comparación con Israel. Porque antes me iba mejor con mi primer marido, antes de que Israel cayera en este tiempo de angustia. Y al final de la tribulación vuelve a estar Israel, la esposa de Jehová, con Jehová. Nuevamente, donde intercambian votos y se restaura espiritualmente a esta esposa. ¿Ok? Pero tiene que pasar por esta tribulación, tiene que pasar por este tiempo de angustia. Y para finalizar, ahora sí, hermanos, la iglesia. La iglesia no pasará por la tribulación, la iglesia será arrebatada antes de comenzar la tribulación. Esa es la pregunta que estábamos esperando, la respuesta es esa. La iglesia no pasará por la tribulación. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses. Por todos los antecedentes que hemos dado acá y por muchos otros que no alcanzan a estar acá en una clase, podemos concluir de que la iglesia no pasará por la tribulación. Será arrebatada antes de comenzar la tribulación. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando la iglesia, Pablo, como si fuese la iglesia, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no estará en la tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira. Y el tiempo de la tribulación va a ser un tiempo de ira del Señor. Y eso lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando Apocalipsis. Así que hermanos, quédese tranquilo que usted no pasará por la tribulación. Si es que usted es un hijo de Dios, y que usted puso su fe en Jesucristo y cree en Jesucristo, usted es parte de la iglesia, por lo tanto no pasará por este periodo de la tribulación. Así que hermanos, gracias por llegar hasta acá a este video, a esta clase, perdón, hasta este punto. Y bueno, le invito, si es que tiene alguna duda, comentarios, a escribirnos a contacto@ibbmacul.cl y con gusto le vamos a contestar sus preguntas, o bien vamos a intercambiar comentarios de lo que usted sabe, de lo que el Señor le ha enseñado a usted también. Así que muchas gracias y que el Señor les bendiga. Vamos a dejar este video hasta acá para la siguiente clase seguir explayándonos en Daniel 9. Bien, oremos. Señor mi Padre Santo, gracias por esta clase, Señor, de escuela dominical que nos enseñas, nos das bastante detalle respecto a la tribulación. Gracias porque podemos entender que la iglesia no pasará por ese tiempo. Gracias por tu misericordia que no va a permitir eso, Señor. Y gracias porque podemos aprender libremente tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a meditar en ella, a no acumular solamente conocimiento bíblico, Señor, sino que llevarlo a la práctica, Padre Santo. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos la siguiente semana y que el Señor les bendiga. Chao.